Más o menos. Ok, dice grabar. Bueno. Lo he titulado Derribando Murallas. Ayer estaba en una reunión y escuchaba al ingeniero o al director del Centro de Gestión Integral del Riesgo de Desastres aquí en Bucaramanga, y me llamó poderosamente la atención, y él es el que visita la población más vulnerable de escasos recursos aquí en la ciudad y el área metropolitana. Y él lleva 32 años trabajando con la alcaldía de Bucaramanga, y él ha notado como un fenómeno que se da dentro de los barrios de estratos más bajos. Y en su estudio profundo, él llega a una conclusión de que la mentalidad de la pobreza como que se hereda, ¿verdad? Como que la mentalidad de no tener sueños, de vivir en una comodidad, entre comillas, se hereda, como que el no tener metas, el no planificar, el no querer salir adelante, sino depender en ocasiones del Estado, de lo poco que da el Estado, como que se hereda. Y lastimosamente muchas personas miran a sus padres, ven un ejemplo de vida y pues simplemente no quieren salir adelante, no quieren superarse y vivir pues en los estratos más bajos y siempre dependiendo de alguna ayuda muy baja que les gobierna, que les brinda el gobierno o el Estado. Y esa fue la conclusión de él, que la mentalidad de pobre se hereda. Y a mí me llamó poderosamente eso la atención, y por eso quiero compartir. Es algo muy similar a lo que está aquí, a lo que podemos ver en un capítulo del Nuevo Testamento, pero quiero que miremos esto y lo observemos. Fíjense, la Gran Muralla China, 21.196 kilómetros de largo. Comenzó su construcción con Qin Shi Huang en el 259 al 210 a.C. Después continuó el proyecto La Dinastía Ming en el 1368 a 1644. Hay una diferencia de 350 años, pero finalmente tardó en construirse. Ustedes pueden ver allí toda esa cantidad de años. Ahora bien, era tan larga que ningún ejército del mundo podría bordearla. Era muy, muy, muy larga. Era tan alta que ningún ejército del mundo podría escalarla. De hecho, es considerada una de las 7 maravillas actuales en el mundo. China fue considerado por más de 500 años un imperio, y durante esos 500 años China fue invadida 3 veces. O sea, es increíble, es una paradoja, es una utopía pensar de que tenían una muralla prácticamente inexpugnable, ningún ejército podía bordearla, ningún ejército podía eh, superarla, ¿verdad? Los chinos se sentían muy, muy seguros debido a su gran muralla, pero paradójicamente, extrañamente, fueron invadidos 3 veces. Y muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es esto? Si eran tan seguros, recordemos que para los tiempos antiguos, inclusive Israel, los israelitas confiaban notablemente en sus murallas. De hecho, cuando Nabucodonosor se los llevó cautivos en el 587 a un gran número de judíos que fueron allí a parar a Babilonia, los que quedaron en Israel se sentían muy, muy, pero muy seguros, y eso lo podemos ver en Ezequiel, eso lo podemos ver en Jeremías, que son profetas contemporáneos. Y los israelitas se sentían muy seguros. De hecho, los habitantes de Jericó también se sentían muy seguros. Los habitantes, mejor dicho, los filisteos todos confiaban en sus murallas, y los chinos pues no eran aceptos a esto. Ellos también confiaban muchísimo en sus murallas, pero insólitamente 3 veces los invadieron. ¿Cómo es esto? Las 3 veces que los invadieron lo hicieron por la puerta principal. Es decir, entraron como, perdónenme la expresión, aquí en Colombia frecuentemente se utiliza esta expresión, es muy coloquial, es muy de pueblo. Entraron como perro o como Pedro por su casa, dicen otros, sin ningún inconveniente, sin guerrear,
sin arrojar una sola arma, sin combatir. Los invadieron entrando por la puerta principal. ¿Cómo fue? Bueno, sobornando a los que estaban de guardia. Prácticamente los grandes enemigos del pueblo chino eran los que ponían allí en la puerta, eran ellos mismos. Fíjense, en prácticamente el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos cuando creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Es muy diferente creer en Dios a creerle a Dios. Señor, yo creo en ti, pero también tenemos duda de que sanar a mi familiar que está en una unidad de cuidados intensivos. ¿Será que el Señor puede cambiar el parte médico donde anuncia que tengo cáncer? ¿Será que una edad tan avanzada, ya prácticamente longevo, podré conseguir trabajo? ¿Será que mi esposa podrá quedar embarazada cuando el médico dice que es estéril? Entonces es muy diferente creer en Dios y creerle a Dios. Y nos acomodamos, ¿verdad? Y la bendición comienza a drenar y nuestra fe comienza a drenar también. Entonces hoy vamos a ver, mis hermanos amados, la importancia de creer en Dios, la importancia de apegarnos a Dios y de confiar ciegamente. Que si estamos atravesando o estamos en un bache, ¿verdad? Y tenemos problemas económicos, maritales, esto de pareja, con los hijos, vamos a confiar en Dios porque Dios puede hacer la obra. Quiero que me acompañen a Juan, capítulo 3, y vamos a desglosar estos 10 versículos. Juan, capítulo 10, voy a tratar de adelantarme un poquito, ¿verdad? Por el tiempo. No quiero robarles tiempo de su noche. Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera, pero vamos a ir despacito. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí eso se le denomina como en hebreo, ¿verdad? A estas oraciones, específicamente a esta, la de la hora novena, Corbán Tamí, que es una ofrenda diaria, una ofrenda continua que los judíos hacían a esta hora. ¿Cuántas oraciones tenían los judíos al día? 3. La Biblia los menciona. Cuando ustedes pueden ver específicamente en el Nuevo Testamento, donde habla que se hacía la oración a la hora tercera, es 9 de la mañana. La hora sexta es el mediodía. Y la hora novena es las 3 de la tarde. Los musulmanes tienen 5 oraciones diarias, ¿verdad? Siempre oran 5 veces al día, mirando, ¿verdad? O apuntando hacia donde está la Meca, que es donde Mahoma comenzó a pregonar el mensaje que Alá les dio, ¿verdad? Yo le hice una pregunta a la iglesia, y los cristianos y los musulmanes 5 veces al día, los judíos 3 veces al día, los cristianos ¿cuánto deberían orar al día? Mucho más, ¿verdad? Constantemente, diariamente. De hecho, la palabra del Señor nos dice, orad sin cesar, a diario, constantemente, continuamente. Bueno, los judíos tenían 3 oraciones. De hecho, cuando llega el Shabbat, que es el viernes a las 6 de la tarde, para ellos ese día es muy, muy especial, el sábado, el Shabbat. Aumentan una, y cuando vienen las festividades como la fiesta de los tabernáculos, de Pentecostés, la Pascua, inclusive la del Tumín, que muchas veces los que se encuentran dentro del territorio de Israel no la celebran, los celebran son los de la diáspora, ellos aumentan una oración más. Entonces serían 4 oraciones las que hacen los judíos los días sábados y el día que tienen fiestas. Pero aquí es muy interesante. ¿Por qué Juan precisamente a la hora, con Pedro, a la hora novena, se dirigen al templo a orar? ¡Ojo! Ya eran cristianos. ¡Ojo! La iglesia ya había nacido en Hechos 2, pero ellos seguían yendo al templo, ¿verdad? Seguían siendo judíos. Pero es interesante que van a la hora novena, a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. ¿Por qué? A las 3 de la tarde la oración tenía un plus diferente.
A las 3 de la tarde la oración se diferenciaba tanto como la del mediodía como la de las 9 de la mañana, porque a las 3 de la tarde el sacerdote de turno quemaba incienso, ¿verdad? Y algunas especias. A las 3 de la tarde la oración tenía un tinte diferente. La oración era como más solemne a las 3 de la tarde. Por eso algunos creen que Pedro y Juan diariamente iban a esa hora, por los discípulos, ¿verdad? Iban diariamente a las 3 de la tarde, oraban por las especies que el sumo sacerdote de turno quemaba. La verdad, pues, sí tenía un tinte, entre comillas, como más religioso. ¿Quién me lee? O yo lo voy a leer. Salmos 55, 17. Rápidamente, aquí podemos ver que los judíos tenían 3 oraciones diarias. Salmos 55, 17. Hoy vamos a estar mirando algunos versículos para contextualizar aún más este capítulo. Salmos 55, 17 dice de la siguiente manera. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Aquí podemos ver claramente en un salmo, ¿verdad?, que refuerza la idea de que los judíos tenían 3 oraciones diarias o 3 oraciones vespertinas, conocido como el Corbán Tumí, que era la oración específicamente a las 3 de la tarde con un sacrificio extra. En ese caso, el sacrificio era pues las aromáticas, ¿verdad? O las especias que quemaba el sacerdote. Sigue siendo el versículo 2. Ojo, 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 el templo fue destruido. ¿Listo? Ellos tenían toda la confianza en el templo. Para ellos el templo era lo más importante. Recordemos que el templo tipificaba la presencia de Dios. Antes de construir el templo, ¿se recuerdan cuando andaban errantes por el desierto? Pues para ellos lo más importante era el tabernáculo, porque dentro del tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo recordemos que estaba el arca del pacto. Allí estaba la presencia de Dios. Recordemos que estaba dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón, las tablas de la ley y también estaba el maná, ¿verdad? Y para ellos era supremamente importante. Ya después, eso, como ya dejaron de habitar, mejor dicho, dejaron de ser errantes, ya el tabernáculo pues ya no estaba, ahora era en el templo, en el lugar santísimo estaba también la presencia de Dios. Hoy en día sabemos que la presencia de Dios está en nosotros, está en nuestros corazones a través del don del Espíritu Santo. Para ellos el templo era lo más importante. Como para los musulmanes lo más importante es la Meca, para nosotros, los cristianos, lo más importante es Jesús, ¿verdad? Para ellos era el templo. Lastimosamente, para los judíos, el templo fue destruido en el 70, ¿verdad? La idea la inició prácticamente Vespasiano, pero está entrando una hermana Fernandina, no sé si el hermano Sotolongo la envía a la sala de las mujeres. Entonces, recordemos que Vespasiano consideró la idea de destruir el templo, pero el que lo destruyó completamente y hubo cualquier cantidad de muertos también, judíos especialmente, fue con Tito. Tito fue el que destruyó todo esto. Seguimos avanzando. Versículo 2. Y primero estamos contextualizándonos, ¿verdad? Después vamos a la parte práctica. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Muy bien, vamos a habilitar micrófonos, vamos a hacer que esto sea más ameno, como una clase también. ¿Listo? Dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. ¿Cuántos años tenía este hombre? Más o menos 40 años, lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 22, dice, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, este hombre llevaba muchos años en este estado, ¿verdad? No le voy a llamar esto, porque actualmente pues decirle a alguien minusválido como que suena despectivo o peyorativo. Capacidad es diferente, por llamarlo de alguna forma entonces. Pero el hombre sí, indudablemente, no podía caminar.
Y su familia, pues, inteligentemente, ¿en dónde lo puso? En la puerta del templo. ¿Por qué creen que lo pusieron en la puerta del templo? ¿Pueden habilitar micrófonos? Podemos interactuar los unos a los otros. ¿Por Era qué donde creen? más posibilidades tenían de que tuvieran pena de él y le ayudaran con monedas. Perfecto, Daniel. Claro que sí. Mire, fíjense, aquí en Colombia y en diferentes lugares de Latinoamérica, yo no sé, pero en las iglesias católicas acostumbran mucho a eso. Iglesia católica que se respete casi siempre tiene un habitante de calle o un minusválido o una persona pidiendo limosna en la entrada de la catedral o del templo, ¿verdad? Exactamente. Así pues, las personas religiosas, cuando van a entrar, ¿verdad? A orar, a rezar, pues como que se mueven más a misericordia y van a decir, bueno, si yo quiero que Dios me escuche y yo veo aquí a alguien postrado, pues como que le voy a ayudar y da un par de moneditas. Exactamente, la familia era estratégica y lo ponían todos los días allí para que los religiosos judíos pues se movieran a misericordia y le depositaran allí un par de moneditas. Hay algunos versículos que por tiempo pues no creo que los alcancemos a leer. Regáleme un segundito. Bueno, ¿por qué creen que lo ponían allí en la puerta del templo? ¿Qué creen más? Aparte de que ser movidos a misericordia, las personas que iban a entrar. ¿Qué creen? Quizás la esperanza de un milagro. Ok, muy bien, exactamente, muy bien. Mire, fíjense, ¿quién me lee Levítico 21, 16 al 24? Una voz así elocuente, con voz de rayo, que lea rápidamente. Levítico, capítulo 21, versículo 16 al 24. Él no podía entrar al templo. Esa es una también de las razones. Obviamente, la que más prima es la que dice nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Para que tuviera misericordia él y le dieran monedas. Pero, ojo, por ley, él no podía entrar al templo. ¿Qué dice Levítico, capítulo 21? ¿Quién me lo lee? 16 al 24. Y Daniel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tengan algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, uy, ahí tengo problema yo, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Ok, Del muy pan bien. de... Okay. Qué pena, Dani. Sí, Muy está bien. bien. Fíjese, gracias a Dios por fortuna, esto cambió. Hay una iglesia que se llama aquí la Iglesia Ministerial de Jesucristo, muy, muy fuerte aquí en Colombia. De hecho, la pastora principal estaba en la política de apellido Piraquive. Ella tiene también iglesias en Texas, en Miami. De esa es muy, muy fuerte en Colombia y se extendió a Estados Unidos, Ecuador y diferentes partes de Sudamérica. Inclusive de Centroamérica, en Panamá vi una. Fíjense, hermanos, ella la otra vez desde el púlpito enseñaba este versículo contextualizándolo, ¿verdad? Estirando el texto y decía, mire que Dios no permite que una persona paralítica ni coja y comenzó a enumerarlos, puede predicar hoy en día desde el púlpito. Increíble, la verdad. Por fortuna, todo esto, gracias a Dios, cambió por la misericordia del Señor, ¿verdad? Hoy el Señor no mira nuestra parte física, sino mira nuestro corazón. Hoy somos aceptos gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, esa era otra de las razones del por qué el cojo no podía entrar al templo, ¿verdad? Porque tenía una posibilidad de poder entrar. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó? ¿Se recuerda cuando
que solamente se devolvió uno que era samaritano, y también cuando el Señor Jesús sanó al otro ciego, Jesús que les dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Lo que les estaba diciendo que para esa época los sacerdotes, aparte de ser como la cabeza de la eran también salubridad. Es decir, cuando alguien tenía un defecto físico y se sanaba, por lo menos lepra, y se sanaba, iba al inspector de salubridad, de salud, que era el sacerdote, y le decía, mire, yo ya estoy limpio. Él lo revisaba, lo miraba y decía, sí, bueno, sí, perfectamente, usted ya no tiene imperfecciones en su cuerpo, puede volver a retomar su vida familiar, su vida civil, y puede volver a entrar al templo. Para ellos entrar al templo era lo más fascinante, lo más importante. Por eso esto era tan importante que no tuvieran imperfecciones, porque de plano no podían entrar. Y este hombre, pues, como era cojo, pues no podía entrar al templo. Esa es una pregunta. Dos hermanos, uno que me lea, y aquí vamos a debatir un poquito. Lucas capítulo 14, versículo 47. Otro hermano que me lea el mismo Lucas, capítulo 20, versículo 1. Otro hermano que me lea, Mateo, capítulo, creo que 26, 55. Mateo 26, 55. Entonces, un hermano, Lucas 14, 14, 47 o 19. 19, 47. Lucas 19, 47. Sí, le iba a decir Lucas porque capítulo 20. no existe el 14, 47. Exactamente. Lucas 19, 47. Mateo. Lucas 21 y Mateo 26, 55. ¿Ya los tenemos? Ya, 26, 55, sí. Mateo. Por 19, 47. Entonces, Mateo, Lucas 19, 47, Lucas Amén. 29, 1 y Mateo 26, 55. Amén. ¿Quién me lee Lucas 19, 47? Amén. Ahora, ojo. Mire lo que dice. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponía cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. O sea, este hombre llevaba muchos años allí. Este hombre llevaba más de 20, 30 años, porque tenía más de 40, puesto en el templo. ¿Listo? Muchos años estando allí en el templo. Quiere decir que Jesús lo conoció, porque era contemporáneo de Jesús. Quiere decir que Jesús lo vio. Quiere decir que Jesús miró su estado, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 19, 47? Lucas 19, 47 dice, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Listo. ¿Cada cuánto Jesús en el templo? Cada día. Cada día. Cada día. Uno. ¿Quién me lee? Ojo. Cada día. Ahora 21. Lucas 21. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Enseñando en dónde? En el templo. Ahora, ¿quién me lee Mateo 26, 55? Muy bien. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Perfecto. Cada día en el templo, ¿listo? O sea, Jesús iba todos los días al templo. Pregunta, ¿por qué el Señor Jesús no lo sanó? ¿Será que el Señor Jesús no se conmovió de él? ¿Será que tenía un corazón duro? ¿Será que el Señor Jesús no se movió a misericordia? ¿Será que el Señor Jesús lo miró y lo ignoró? ¿Por qué creen que Jesús no sanó al cojo si lo veía todos los días en el templo? ¿Por qué creen? Bueno, Jesús no vino a sanar a todos. Okay. Jesús vino a hacer señales, a demostrar lo que él era.
Y de todos Muy bien. modos, también se le hizo el milagro a través de Pedro y Juan Ajá. en ese momento. Entonces, también eso le daba poder al Evangelio en ese mismo caso, precisamente por lo tan conocido que era el hombre, Ujú. que el mismo hombre me parece que fue en este caso que le preguntó al mismo sacerdote, ¿está usted interesado en hacerse discípulo de ellos? Me parece que fue en este Ujú. caso, si mal no recuerdo. Ujú. Entonces ¿Con qué más? el hombre tenía su testimonio también y que todos los conocían, los sacerdotes lo conocían. Sí, claro Ujú. que sí, claro que sí. Ahora mire, fíjense. ¿No creen que Jesús, si lo hubiese sanado en ese momento, como que hubiese sido muy impactante? Porque de hecho todo el mundo lo veía. De hecho, todos los judíos conocían a ese cojo. Yo pienso que el cojo hacía parte como de la indumentaria. Yo pienso que cuando el sumo sacerdote iba pasando revista, hacía, bueno, sí, el candelabro, muy bien, sí, las cortinas, o el lienzo, el cojo, ¿me entiende? Como que hacía parte ya de la logística del templo, porque llevaba muchos años ahí. Pero sí, exactamente. Jesús, aparte de venir a sanar y ayudar, él vino fue a dar el plan de salvación, ¿verdad? A dar vida eterna. Pero no creen que como que, ¿por qué no los sanó, hermano? Si lo veía todos los días. Sí, a los leprosos no los vio todos los días. A todos los que sanó, él no tenía contacto todos los días con ellos. Mientras que sí veía siempre cojo, porque todos los días Jesús iba al templo a orar. ¿Será que se le pasó por alto? ¿Se le olvidó a Jesús sanarlo? Mire, mis hermanos amados, ¿se recuerdan cuando Jesús fue al Getsemaní, oró y inició su pasión? Nos leía el hermano Alejo, donde todos, la policía del templo, la policía de los judíos, fueron a capturar a Jesús. ¿Qué dice la Biblia en Mateo capítulo 26? Que todos lo dejaron, ¿verdad? Cuando Jesús fue capturado y llevado al pretorio y comenzó todo su juicio prácticamente desde las 10 de la noche, nadie estuvo con Jesús. Dice la Biblia que todos lo dejaron, que todos se olvidaron de él. Si lo hubiese sanado en ese instante, él hubiese sido parte de todas esas personas que se olvidaron de Jesús. Mis hermanos amados, todo es en el tiempo de Dios. Yo me imagino, se recuerda esos mancos cuando el Señor Jesús los sanó, que no podían mover brazos. Yo me imagino que esos mismos que él sanó, cuando estaba Pilatos, a un lado Jesús y al otro lado Barrabás. Jesús, Pilatos que decía, ¿a Barrabás? ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todo el mundo suelta a Barrabás. Y Jesús, crucifíquenlo. Yo me imagino que esos mancos que él sanó también decían, crucifíquenlo. Esos cojos que él sanó corrían, mofándose de la muerte de Jesús. Esos ciegos que él sanó, me imagino mirando y decir, oiga, de verdad, si ese es el Hijo de Dios, pues que se baje de esa cruz, que invoque un par de ángeles. Yo me imagino que esos mudos que el Señor Jesús sanó también gritaban, crucifíquenlo por mentiroso, porque se hace llamar el Rey de los judíos. Ese milagro no hubiese tenido tanto impacto como en este momento. En ese momento la iglesia apenas estaban haciendo. En este momento los discípulos necesitaban mostrar el poder de Jesús. Por eso Pedro fue enfático. Levántate y ande. Más adelante lo vamos a ver. En el nombre de Jesús de Nazaret, ya vamos a decir por qué lo nombra y hasta el lugar de donde era Jesús. Todos en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. No se les olvide. La Biblia menciona dos tiempos, ¿verdad? El Kairos y el Cronos. Nosotros nos movemos en el tiempo, en el Cronos, ¿verdad? Que es el del reloj. Y Dios se mueve en el tiempo de él, en el Kairos, ¿verdad? ¿Y qué es el Kairos? Donde Dios actúa en el momento preciso a la humanidad o a las personas. Así que por eso Jesús no lo sanó, porque Jesús sabía, si lo sanó ahorita, pues no va a servir de mucho este milagro. Él también, tal vez me vaya a traicionar. Más bien va a ser de más impacto y de más ayuda cuando la iglesia esté creciendo, cuando la iglesia nazca.
Seguimos avanzando. Bueno, dice que en el templo, la hermosa, cuando Herodes destruyó, mejor dicho, cuando el templo fue destruido, Herodes fue el que lo volvió a levantar, pero cuando el templo fue destruido con Nabucodonosor, todo quedó en el suelo. Solamente una parte del muro oriental y esta puerta. Esta puerta tenía incrustaciones de bronce, de cobre y de oro. Y era muy, muy, muy famosa. Por eso hasta tenía nombre, ¿verdad? Era prácticamente lo único que había quedado en pie cuando llegaron los babilonios y destruyeron todo Jerusalén, incluyendo el templo. Versículo 3. Ese cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Lastimosamente, este hombre se había adecuado a su vida. Lastimosamente, este hombre lo único que sabía pedir era limosna. Lastimosamente, los sueños, las metas de este hombre habían quedado en el suelo, ¿verdad? Ese hombre no tenía esperanzas de nada. Era judío y no poder entrar al templo era muy triste. Tener piernas y no poderlas mover era muy triste también, ¿verdad? Tener familiares y no poder compartir con ellos en el día era muy triste. Por eso se dedicaba solamente a pedir limosna. Por eso cuando vio a Pedro y a Juan, lo único que les hizo fue extender la mano y decirles, bueno, ayúdenme con un par de monedas porque ustedes son los que me sostienen. Este hombre había perdido cualquier cantidad de esperanza. Versículo 4. Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esta palabra míranos en griego es blepo. Blepo significa mirar fijamente. Pedro le está diciendo, blepo, míreme a mí, a nadie más. Póngame la mayor atención que jamás le has puesto a cualquier judío. Míreme a mí, porque yo te voy a sanar. Y no voy a ser yo, va a ser en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hebreos capítulo 12, versículo 2, que dice, puestos los ojos en Jesús. Mis hermanos amados, cuando vengan las adversidades, cuando vengan los problemas, cuando vengan los inconvenientes, cuando vengan los embates de Satanás, cuando vengan las tormentas, los huracanes, ¿qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús, no mirar las circunstancias. ¿Se recuerda qué le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, venga, camine, no se preocupe sobre las aguas? ¿Por qué se hundió? Porque miró a la tormenta, porque miró a su alrededor, porque miró las circunstancias, se llenó de temor, su fe menguó y por eso se hundió. Yo les invito en el nombre de Jesús, estamos atravesando momentos difíciles, yo lo sé, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la mirada en Cristo Jesús. Por eso el mundo es un caos total, Colombia ahorita hay sangre por doquier, hay una guerra civil aquí muy, muy fuerte, especialmente en Cali, porque Colombia no quiere mirar a Jesús. Les aseguro que si el mundo pusiera los ojos en Cristo Jesús, esto sería completamente diferente. Por eso Pedro le dice, venga, míreme a mí, porque mirándome a mí, yo soy el reflejo de Jesús. Y sigue diciendo, entonces él les estuvo atento esperando de recibir de ellos algo. Él todavía no entendía, él todavía seguía pensando con sus ojos, pues con su mente natural. Él todavía seguía mirando con sus ojos naturales. Pero dice, venga, míreme, míreme. Y él dice, bueno, sí, pero yo lo que quiero es un par de moneditas. Él no entendía. Él todavía tenía esos ojos naturales. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a comenzar de abajo hacia arriba. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro lo nombra completico, mejor dicho, prácticamente dio el nombre, el apellido y el número de cédula de Jesús. Y la característica que era para Cristo. Señor. Y la característica que era Cristo. Exactamente, exactamente. Buen punto. Bien, bueno, dicho sea de paso que a la primera persona que el Señor Jesús se le mostró como el Mesías, no fue a los religiosos, no fue a los fariseos,
no fue a los saduceos, A la mujer de no fue Samaria. a los escribas, exactamente, a la samaritana. Buen punto, Daniel, exactamente, a una samaritana. Fíjense, él le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Para esa época ya había personas, hombres, magos, que se hacían llamar Jesús. Por allá uno se equivocó y lo vemos en Hechos también, Jebús, ¿verdad? O Crispos también. Entonces, para esa época ya estaban tomando el nombre de Jesús, ¿verdad? Y haciendo negocio con el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pedro es enfático y reiterativo aquí. Dice, venga, en el nombre de Jesús, no soy yo, no son nosotros falsos maestros, ni los magos esos mentirosos. Es en el nombre de Jesús, el de Nazaret. Ni es el de que apareció por allá en Betania, ni es el que apareció por allá en Galilea. No, Señor, es Jesús de Nazaret. En el nombre de él es que yo lo voy a sanar. No soy yo, para que no me siga mirando a mí. Ahora, usted tiene que poner la mirada en Cristo Jesús, no en mí. O sea, pero lo que está es redireccionándolo hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue diciendo, mas Pedro le dijo, versículo 6, vuelvo y lo repito, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis hermanos, tener a Dios o a Jesús en el corazón es más que suficiente. Recuerda en Éxodo, capítulo 4, versículo 2, cuando Moisés todavía está un poco incrédulo con los milagros que él puede hacer a través de Dios. Y el Señor le dice, Dios le dice, bueno, mire, tome una vara. Y él con la vara dice, bótela al suelo. Y la botó al suelo y se acuerda que se convirtió en una serpiente, en una culebra, y Moisés arrancó a correr del puro miedo. Con esa misma vara hizo brotar agua de la peña de Oreb. Con esa misma vara abrió El Mar Rojo. Rojo. Exactamente. Un balón de fútbol en mis manos no vale mucho, pero en los pies de Messi, wow, que sí cobra un significado diferente. Un balón de básquet en mis manos, no mucho, ¿verdad? Pero en las manos de Michael Jordan, de Kobe Bryant, ¿verdad? De Shaquille O'Neal, como que ya es diferente. Un palo de golf en mis manos, como que no, pero en las manos de Tiger Woods como que es diferente, ¿verdad? Una raqueta en mis manos o en las manos de Rafael Nadal es muy diferente. Un cristiano solo, mi hermano, no vale mucho, pero teniendo a Cristo en su corazón, créame lo que, wow, cobra un significado muy diferente. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos da? Dios le dio a Moisés una vara y cualquier cantidad de prodigios hizo. El Señor siempre nos dota de algo. El Señor siempre nos bendice con algo. ¿Se recuerda a la mujer que tenía el vaso de alabastro, de nardo puro? Costaba lo que tiene mejor dicho, el sueldo mínimo aquí en Colombia es de $1.000.000, prácticamente como 450.000 pesos más o menos, o 400.000 pesos más o menos. Sube todos esos sueldos de $400 durante todo un año. Eso era más o menos lo que costaba este vaso de alabastro de nardo puro. Era muy, muy costoso. ¡1 libra! Es increíble. El tarro nada más era traído de Egipto. Y la especia, la fragancia, ¿verdad? Era traída desde la India, desde el Himalaya, para ser más específicos. Es increíble, mis hermanos amados. Esta mujer lo depositó en el Señor. Mateo, capítulo 25, se los voy a leer y mire lo que dice la palabra del Señor. Por lo cual tuve miedo, recuerde la parábola de los talentos, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Estamos haciéndolo este hombre? ¿Estamos escondiendo los talentos? ¿Estamos escondiendo lo que Dios nos da? ¿Estamos escondiendo las bendiciones de Dios? Mis hermanos amados, ese es el momento. Está entrando alguien, Edith. Ese es el momento de entrar en acción con lo que Dios nos da. Ese es el momento indicado, ¿verdad? Para poner
por obra todas las bendiciones que el Señor nos guarda. No escondamos todas las bendiciones que el Señor nos provee. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquí viene el milagro del Señor. Aquí es donde ya el Señor comienza a actuar. ¿Qué hace él? Y los pies le quedaron firmes, sus tobillos también, ¿verdad? Pero mire, Dios sana de una forma tan, pero tan increíble. Si usted tiene más de 40 años sin caminar, mejor dicho, una persona tiene un accidente, queda paralítico un par de meses y comienza rehabilitación, ¿verdad? Con los años puede llegar a caminar. La ciencia hoy en día ha avanzado tanto que puede llegar a caminar. Pero en operación sale de la cirugía y el otro día camina. No, ¿verdad? Entra en una terapia con el fisioterapeuta, ¿verdad? Con el quiropráctico y ahí va, de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Mira el Señor cómo sana. Hubo más de 40 años lisiado e inmediatamente lo pone a caminar, no solamente a caminar, versículo 8, y saltando, esto es increíble, y saltando se puso en pie y anduvo y entró en el templo con ellos, andando y saltando y alabando a Dios. Esa es la forma de actuar de Dios, una forma tan extraordinaria, una forma tan majestuosa, que ese hombre no se conformó con caminar, sino con saltar también, pero alabando. Lastimosamente muchos cristianos, muchos hermanos llegan a la iglesia, reciben una bendición y se esfuman, ¿verdad? Se desaparecen, son como la niebla que aparece en la mañana y en la tarde. Les invito en el nombre de Jesús y sé que ustedes lo hacen y por eso me da tanto gozo reunirme con ustedes, porque ustedes están ahí al frente del cañón, porque a pesar de las adversidades, ahí están, ¿verdad? Creyéndole a Dios, siendo o perseverando en la palabra, sirviendo a Dios de continuo, y la verdad que eso a mí me llena de gozo. Vamos a seguir alabando a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí termina toda la historia maravillosa, pero mire lo que dice el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Mis hermanos amados, es un muy buen ejemplo de un hombre agradecido. ¿Se recuerdan los 10 leprosos cuando fueron sanados? ¿Cuántos se regresaron? 1. Por eso el Señor Jesús preguntó, ¿y los 9 dónde están? Ahorita que ustedes están retomando los servicios presenciales. Cuando nosotros retomamos los servicios presenciales aquí en Bucaramanga, los 2 primeros domingos, la iglesia llena. 2 servicios. Yo decía, wow, esto es increíble. La verdad, este confinamiento dejó una sed de Cristo y créanme, yo estaba pero fascinado, asombrado, anonadado. Decía, Dios mío, gracias porque la fe de los hermanos creció. Tercera reunión, cuarta reunión, quinta reunión, tuvimos que volver a un solo servicio después de tener 2 y hoy nos están congregando todos y esa es la pregunta que Jesús se hará. ¿Y los 9 dónde están? Los 50, los 40, los 30, los 70 que se reúnen, ¿dónde están? En ocasiones nosotros somos desagradecidos, ¿verdad? Este hombre totalmente diferente, la antítesis de muchos cristianos. Él fue sanado y dice la Biblia, asidos prácticamente encima de Pedro y Juan. Si Pedro iba para allá, él iba con Juan. Si Juan iba con Pedro, si Juan iba para allá, el cojo encima de ellos, constantemente estaba con ellos. Yo pienso que hasta le dirá, venga, ya tranquilo, vaya usted ahora, predique también, y bueno, vaya, siga alabando usted al Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos que tomar. Si somos bendecidos, tenemos que ser agradecidos con Dios, recíprocos con esa bendición y alabar a Dios y estar siempre asidos de Jesús, ¿verdad? Estar siempre concatenados, pegados, calibrados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. Mis hermanos amados, ese es el mensaje del día de hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas y bueno, vamos a ser agradecidos y vamos a estar siempre asidos, tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dudas, sugerencias, comentarios. Amén. Una de las cosas, ¿no? De que Dios nos bendice a nosotros para que nosotros seamos una bendición para otros. Amén.
Amén. A eso es que Dios nos bendice a nosotros, para que nosotros seamos una bendición para otros. Amén. Así es. Así es. Amén, 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 amén. Amén. Mire, se cuenta que John Wesley, este hombre que es, mejor dicho, en su época todo el mundo decía que nadie conocía el Reino Unido o Inglaterra como lo conocía John Wesley. Anduvo hasta los 73 más o menos años, anduvo en caballo predicando. Recordemos que él era un predicador itinerante. Iba por ciudad en ciudad y predicaba al aire libre. Se dice que cuando él conoció de Jesús, fue muy particular, porque en una reunión había más de 50,000 personas reunidas y uno de esos pastores metodistas dijo, bueno, es hora de recoger la ofrenda, y como eran tantas personas, la ofrenda se recogía en costales, y él llevó las manos a su bolsillo y se dio cuenta que no tenía absolutamente nada, ni un peso tenía en su bolsa, en su bolsillo. Sí, Dios mío, ¿yo qué hago? ¿Yo qué ofrendo? Yo no tengo dinero. Y veía que la gente depositaba en sacos. Dice, bueno, yo no tengo dinero para ofrendar, pero me voy a ofrendar a mí mismo. Y dicen que cuando llegó el saco a donde él estaba, él se metió entre el choque y todo el mundo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué está haciendo? Y le decía, yo me voy a ofrendar al Señor. Y desde ese día, él inició ese gran ministerio que tuvo este hombre. Mis hermanos amados, vamos a hacer